En estos temas, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, ex titular de Conagua y presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Jorge, como siempre, un enorme gusto poder platicar contigo, lamentablemente en este tipo de situaciones. Y déjame preguntarte, porque por un lado se dice que invariablemente el tema de la basura es parte fundamental, pero ¿no también es un tema de infraestructura deficiente? Totalmente, Paco, muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Hace un año hablábamos de sequías, ¿no? Después de casi 3 años con sequías muy fuertes y hoy pues inundaciones por exceso de lluvia en toda la zona metropolitana del Valle de México, en Guadalajara, que ha estado muy fuerte, en Zapopan y en varios puntos del país. Lamentablemente, Paco, en el norte no. Todavía las presas del norte, principalmente Chihuahua, Sonora, siguen con niveles muy bajos. Pero efectivamente lo que dices es lamentablemente la triste realidad. La infraestructura hidráulica de drenaje de la Ciudad de México no es suficiente para las lluvias como las que hemos tenido estos últimos días. Es decir, cuando tú tienes una lluvia generalizada en el Valle de México, arriba de 30 milímetros generalizada, tenemos problemas de inundación. Y ahora con lluvias como las de anoche, por ejemplo, que llegaron a cerca de 80 milímetros en la zona del centro, bueno, pues no hay realmente capacidad. Y a esto le sumamos lo que tú bien dijiste, la basura por todos lados, la irresponsabilidad de muchísimos capitalinos de no poner la basura en su lugar, como era la famosa campaña de hace años, y se taponan las rejillas, se taponan los ductos y tenemos problemas tan graves como este. Oye, déjame preguntarte algo. Hace 12, 15 años más o menos recorrimos juntos, nos invitaste y recorrimos juntos la construcción del túnel emisor Oriente, si no mal recuerdo. Y hablábamos de que era tal vez una de las grandes posibilidades de solución. ¿Qué ha pasado con el Oriente, con el Central, con el Poniente, con el drenaje profundo? ¿Dónde queda todo esto? ¿Ese tema de mantenimiento? Así es. Mira, yo diría que son dos o tres factores muy graves que están sucediendo. Uno es la falta de continuidad. Somos un país donde cambian los sexenios, cambian los gobiernos y se echa atrás lo que hizo el anterior y no se da continuidad a planes de más largo plazo. El problema, tanto del abastecimiento como del manejo del drenaje de las aguas negras en el Valle de México, es una situación realmente crítica a estas alturas y requiere una visión de más largo plazo, requiere planeación de 20, 30 años adelante, si no, no hay manera, ¿no? Yo tuve la oportunidad como director de la Conagua de lograr arreglos con la Secretaría de Hacienda y tener una inversión para el drenaje de la Ciudad de México muy importante. Más de 120,000 millones, calculo así de manera rápida lo que se invirtió. Y tú me acompañaste en una ocasión a un recorrido por el túnel emisor Oriente. Déjame explicar brevemente una de las cosas que más me preocupan respecto a esta temporada de lluvias. El túnel emisor Oriente es un túnel paralelo, o digamos hermano, del túnel emisor central. Se construyó bajo un esquema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el sistema de drenaje profundo, que originalmente se construyó allá por los 70s para pluvial, solamente para aguas pluviales, cada año, Paco, se vaciaba el interceptor central y los interceptores secundarios para revisarlos y darles mantenimiento. Cuando yo llego a la Conagua, prácticamente tenía 12 años sin revisión el emisor central. Entonces se dijo, se requiere otro emisor, que es el túnel emisor Oriente, para que en temporada de seca, uno de los dos emisores alternadamente año con año esté en mantenimiento. Y en temporada de lluvias como ahorita, los dos a plena carga. Bueno, es el momento en el que no se han vaciado esos emisores para su revisión. Esto es gravísimo. Y a eso le sumamos los problemas que estamos teniendo de hundimientos y de inundaciones realmente graves, principalmente en el oriente, centro-oriente de la ciudad. Estamos en una situación muy crítica que amerita una reflexión más profunda, Paco, que tenemos que revisar más a fondo con visión de largo plazo. Oye, ya que tocaste el tema, platícanos un poquito, muy breve, de esta subsidencia, que son los hundimientos de los que tú hablas, ¿no? Y es una plática que doy continuamente a jóvenes sobre ese fenómeno de la subsidencia, que es el hundimiento. Mira, el Valle de México, toda la zona metropolitana, es una zona de origen lacustre,
en una cuenca cerrada. O sea, de origen la cuenca era cerrada y el suelo arcilloso, y era la razón por la que teníamos pues, una zona lacustre importante, porque además aquí llueve arriba de la media nacional, que es una cantidad de agua bastante importante. Y lamentablemente, Paco, con un crecimiento muy, digamos, explosivo y anárquico de la ciudad y de su zona metropolitana, el abastecimiento de agua principalmente se ha llevado sobre el acuífero. Es decir, tenemos una sobreextracción de agua del acuífero que ha provocado, sobre todo en el último siglo, un hundimiento muy grave de subsidencia, los hundimientos del suelo, quizá de los más graves a nivel mundial, Paco. Yo creo que de las grandes metrópolis en el mundo, el hundimiento del suelo en la Ciudad de México quizás sea el más serio, el más grave. ¿Es y esta subsidencia no es pareja. Este hundimiento es completamente diferencial, varía según las áreas del Valle de México, y donde tenemos el mayor hundimiento es del centro hacia el oriente, es decir, la zona, todo el oriente de la zona, desde Ecatepec hasta La Paz, pasando por Chalco y la zona de Tláhuac, etcétera, tiene hundimientos entre 20 y 40 centímetros por año. Y la parte poniente, Paco, que era la zona fundamental de recarga del acuífero, la zona de mayor permeabilidad, donde hay el bosque del Chichinautzin, el Ajusco Medio, los Dinamos, el desierto de los Leones, la Sierra de Hidalgo, esa zona que era fundamental para la recarga, hoy está realmente urbanizada hasta una altura verdaderamente muy, muy seria, ¿no? Entonces hemos convertido la ciudad, en lugar de tener la permeabilidad en las áreas verdes, en las áreas de bosque, es una plancha de asfalto que cuando llueve, como ahora, se te vienen unos escurrimientos muy, muy fuertes que no hay manera de manejarlos en el sistema de drenaje actual, que está totalmente rebasado, Pablo. Caray, José Luis Loaiza Tamargo, mucho que platicar de este tema, si te parece, Sí. y nos ponemos de acuerdo, grabemos un conversando, 20, 30 minutitos platicando de esto para tener completa la historia de lo que estamos viviendo concretamente en Ciudad de México. ¿Te parece? Así es. Es muy, muy crítico el problema, es crítico y lamentablemente se agrava año con año. Así que hay mucho que platicar, Paco. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias, muy buenas noches, José Luis.